Ya nos acompaña la abogada Noelia Gutiérrez, jefa de Departamento Jurídico de Catastro. Vamos a hablar un poco sobre el proceso de usucapión en Paraguay, este tema también que quedó pendiente en el programa anterior. ¿Cómo estás, Noelia? Gracias por venir. Muy buenos días, como siempre un placer estar en tu programa, Edgar. Bien, vamos a hablar sobre este tema que muchas veces nos toma desprevenidos. Muchas personas, digamos, se dejan estar, pasa el tiempo y bueno, y aparece la usucapión en muchos casos, pero tenemos que saber también en qué casos se da esto, cuál es el proceso y qué es lo que tienen que tener en cuenta para poder evitar en este caso si es que se da un caso de este tipo en alguno de los propietarios de alguna propiedad o vivienda, o de qué manera se puede dar, y hacemos también la definición para que los televidentes puedan. Correcto, cómo no. Bueno, realmente la usucapión es uno de los procedimientos establecidos dentro del Código Civil para poder adquirir un inmueble, ¿verdad? Necesariamente este tipo de adquisición se debe hacer dentro de un marco judicial, o sea, dentro de un procedimiento judicial. Y todo, digamos, todo el resultado que se va evaluando dentro del procedimiento judicial es lo que se define como una sentencia o una orden del juez que determina que la persona que inició el juicio va a ser ahora el nuevo propietario del inmueble o usucapión. ¿Qué significa eso? Efectivamente, la usucapión es un modo de adquirir de manera originaria. Hay dos maneras de adquirir un inmueble. La adquisición derivada. La derivada significa que hay un dueño antecesor que te vende tu inmueble. O sea, hay una traslación del dominio de manera voluntaria. Y la manera originaria es cuando nace por primera vez un propietario, ¿verdad? Es, por ejemplo, un inmueble fiscal donde vos sos por primera vez propietario, o un inmueble municipal donde sos por primera vez propietario. Ese es un inmueble originario, una adquisición originaria. La usucapión es una adquisición originaria. ¿Por qué? Porque de manera forzosa se ordena de que se rompa, digamos, la trazabilidad de la venta, y uno adquiere el inmueble con ciertos requisitos que va a ir demostrando dentro del juicio. ¿Cuáles serían esos requisitos? Los requisitos para que proceda una usucapión dentro del juicio judicial es la posesión pública. ¿Qué significa pública? Los vecinos tienen que saber que está en ese predio durante mucho tiempo. Continua, no tiene que haber una interrupción de la posesión. O sea, yo puedo estar 2 años, después me voy, vuelvo 2 años, ahí no hay una continuación de la posesión. Y también tiene que ser pacífica. El dueño no tiene que venir a hacer un desalojo, no tiene que venir a interrumpir, no tiene que venir a vivir en el lugar que está esa persona poseyendo en ese momento. Entonces, y durante 20 años. O sea, el transcurso del tiempo es lo fundamental. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que pueda proceder a una usucapión? Es la posesión pública, pacífica, ininterrumpida y por 20 años. ¿Okay? Es un modo de adquirir una propiedad por el transcurso del tiempo. Es por el transcurso del tiempo, sí o sí. Se tienen que cumplir los 20 años de manera ininterrumpida o más, ¿verdad? Y eso tiene que ser demostrado dentro de un juicio. Por eso te digo que la manera de adquirir es necesariamente dentro de un proceso judicial. La usucapión no procede si no es dentro de un proceso judicial. O sea, eso tiene que ser valorado por un juez con ciertos elementos, que como te dije, tiene que ser público, pacífico e ininterrumpido por 20 años. ¿Cómo se demuestra eso? Él va a ir ya solicitando dentro del juicio de repente testigos, que son los vecinos. También el propio juez debe comparecer en el terreno del lugar que tiene que usucapir, tiene que visualizar de que la persona efectivamente tiene el ánimos o hizo el carácter de dueño durante ese tiempo, ¿verdad? Se tienen que generar los planos de ubicación, porque eso después tiene que pasar a otra etapa, porque ahí tiene que nacer la propiedad para la persona que efectivamente tiene la sentencia nueva, y un montón de requisitos que va dándose dentro del juicio. Sobre ese punto quisiera saber cuáles son los actos posesorios y cuál es el procedimiento para la adquisición de la propiedad del inmueble. Porque hago un ejemplo y me gusta siempre dar ejemplos para que los televidentes también puedan entender. Si estamos hablando de una plaza pública que pasa mucho en el área urbana, en el área central, y hay alguna familia que durante mucho tiempo ocupó parte de la plaza o de un espacio público, y bueno, tuvo por la necesidad, siempre hablamos de esto también, que es un detalle importante, estuvo por mucho tiempo, 10 años, 15 años, 20 años. Esta familia ya puede ser
digamos, o puede adquirir este inmueble por usucapión o no? La ley prevé secciones, y las secciones no poder usucapir inmuebles del dominio público, sean públicos del Estado como INDER o sea público de dominio municipal. O sea, la plaza pública no es un inmueble a usucapir. También otras maneras de prevenir la usucapión es un contrato. No importa que esté 30 años en una plaza. No importa, la ley dice que no se puede usucapir inmuebles del dominio público. O sea, puede venir, digamos en este caso, orden fiscal policial y desalojar. Se desaloja automáticamente, así mismo. Ese tipo de inmuebles no es objeto de usucapir, eso está bien establecido y está bien claro dentro del código, ¿verdad? Otra manera de prevenir la usucapión serían los contratos. O sea, de repente un inquilino, un arrendatario que tiene un contrato, ellos no pueden usucapir tampoco. Ahí se está demostrando que no hay una dejadez por parte del propietario. Porque la usucapión también es conocida como una prescripción de la adquisición del dominio. ¿Qué significa eso? Que prescribe, vence para el dueño el derecho que él tuvo durante ese tiempo de usar su propio derecho para recuperar ese inmueble. ¿Ok? O sea, por eso prescribe su derecho de adquirir ese inmueble. Por eso no se llama solamente usucapión. Entonces, si de repente hay un contrato, si hay algún tipo de recibo incluso de que él está cobrando por ese inmueble, eso ya automáticamente hace tumbar digamos, la pretensión que tenga el poseedor en ese momento de poder adquirir ese inmueble por una usucapión. O sea, un recibo común puede servir. Lo que tenga el propietario demostrando de que él está cobrando, de que él efectivamente no es que dejó nomás su inmueble por 20 años, ya deja sin efecto la pretensión de adquirir ese inmueble por usucapión. ¿Okay? Esto pasa mucho también, decimos, en el interior del país. Hay muchas familias que viven en el área urbana y bueno, tiene un terreno y por A o B motivo ya no fue a esa zona o no le interesa o por desconocimiento tal vez, y va y encuentra que una familia está dentro de este predio. Esto sin duda puede significar el inicio de un proceso para... Totalmente, porque incluso hay personas que adquieren por sucesión los inmuebles, o sea, de repente hay un inmueble del abuelo que él ya nunca fue a ver, adquiere ese inmueble dentro de un juicio de sucesión, y tampoco le da de repente mucho valor para ir a visitar el inmueble. Pero ahí hay gente que está habitando, ¿verdad? Esas personas pueden llegar a pretender el inmueble o adquirir ese inmueble por usucapión, ¿verdad? Y ni se va a enterar, se va a enterar de repente por una notificación, ya que efectivamente prescribió su derecho a adquirir ese inmueble, ¿verdad? Dentro de la actuación catastral, de los trámites de actuación catastral, el juicio de usucapión, ¿cómo llega a formalizarse para la persona que ganó ese inmueble? Para que tenga el título. Sí, o sea, va a tener el título cuando tenga la sentencia. O sea, Edgar dueño, Noelia quiere usucapir el inmueble de Edgar, va ante un juez. El juez tiene que valorar todas las pruebas, ¿verdad? Las pruebas son, como te digo, los testigos, hay que demostrar que estuve 20 años, que fue de manera pacífica, que no interrumpiste vos el ánimo de que yo sea dueña durante 20 años. Eso se valoró todo. El resultado de todo ese juicio es una sentencia judicial. ¿Qué es la sentencia judicial? Es la orden que da el juez de que ahora Noelia es la dueña, ya no es Edgar. No importa que Edgar no haya hecho o no haya conseguido el título en ese momento, porque hay, vuelvo a esto, personas que compran un terreno, pero queda por mucho tiempo y no hizo el proceso de traspaso por cualquier motivo que pueda ser administrativo. Pero ya existe otra familia que puede utilizar ese predio. Pero el título en sí no llegó a tramitar porque el proceso finalmente de los dueños genuinos no se concretó por fallecimiento de uno de los hermanos o por algún motivo. En ese caso no podría tramitar una usucapión contra Edgar. Yo tengo que tramitar la usucapión contra el titular que figura en el registro público, el que es efectivamente el publicitado. Si yo tengo la intención de usucapirle o sacarle un inmueble a Edgar y él no es el dueño, no procede el juicio. Lo primero que se pide es un informe del registro viendo quién es el dueño de ese inmueble, ¿verdad? Yo tendría que tener también por lo menos datos fidedignos de ese inmueble para poder acceder a ese juicio, en primer lugar. Si Edgar está en un trámite de sucesión, eso ya es un ánimo que tiene Edgar de querer adquirir el inmueble. Eso también hace prescribir mi intención de adquirir ese inmueble. O sea, si demostrás que había un juicio de sucesión en el medio de mi pretensión, eso el juez tiene que valorar y decir, ah, no,
no hay una dejadez por parte de los dueños, entonces este juicio efectivamente no puede prosperar, ¿ok? Pero una vez sí prosperó un juicio, llegamos al resultado final que es la sentencia, ordena que efectivamente Noelia va a ser la dueña ya del inmueble, sin intención de Edgar, pero él ordenó eso porque vio todos esos elementos que dijimos anteriormente. El trámite posterior es llevar esa sentencia, porque el código dice que la sentencia es título para su inscripción en el registro. ¿Qué significa eso? Automáticamente se tiene que cambiar ya el dueño, ¿verdad? Sin ningún trámite previo. Pero como ahora tenemos todos, digamos, todos los requisitos gráficos, tenemos que saber dónde están los inmuebles, hay que pasar por catastro. Es un requisito previo que hoy está solicitando el registro público. Entonces, para el catastro hoy, el requisito es traer la sentencia autenticada por el juzgado que tuvo conocimiento de ese juicio, el plano de ubicación del inmueble, porque hay veces hay usucapiones parciales, no siempre es la usucapión total. A veces tenés un predio grande, de superficies muy grandes, hectáreas, y solamente pretenden usucapir o sacar una parte. Entonces hay que hacer una usucapión parcial. Entonces hay que identificar cuál es la parte que uno va a, digamos, descontar del inmueble general. Entonces eso tiene que estar gráficamente demostrado y eso tenía que haber visto el juez. Por eso el juez tiene que comparecer al lugar. Él tiene que cerciorarse que el lugar donde él está en ese momento es efectivamente lo que dice el título. Segundo, eso es solicitar el certificado catastral. El certificado catastral es un requisito preescriturario para poder hacer ya, digamos, la inscripción definitiva ante el registro. Entonces, ante catastro, ¿qué es lo que necesitamos? La sentencia definitiva, autenticada por el juez, el plano que esté dentro del juicio mismo, que haya sido visualizado por el juez o en su defecto homologado por el mismo juzgado, y la solicitud del certificado catastral para que eso proceda. Eso tiene que ser todo visualizado, tiene que ser todo verificado por los técnicos, que efectivamente la sentencia transcriba lo que decía el título, porque tampoco que la sentencia me transcriba la descripción de un inmueble de otro título, no tiene sentido, porque en realidad lo que se pretendió es usucapiar un inmueble Luque, no el Lambaré. Entonces todo eso tiene que estar en consonancia, en concordancia, para que proceda la inscripción definitiva a favor de la persona que usucapió el inmueble. Estas mismas normas se aplican en el interior del país, áreas rurales. A todos en general, la ley es para todos, sin excepción. No importa la extensión de tierra. No importa la extensión de tierra. O sea, que si uno, digamos, hace uso de 30 hectáreas y demuestra que durante 40 años, bueno, 30 años el tope, ¿no? No, 20 años o más. Perdón, 20 años o más. Sí. Demuestra que estuvo haciendo uso de esas 30 hectáreas, se hizo cargo de cierta forma, puede obtener el título de esas tierras. Sí, puede. Pero siempre por orden judicial, como te digo. Ese es el trámite requisito. ¿Qué es el derecho de posesión de un terreno? Porque eso hay que dejar bien en claro también. Porque cuando hablamos de que una persona puede hacerse del título a través de un acto justamente de usucapión, la otra persona pierde totalmente el derecho, ¿no? El dominio. El dominio, porque no hay una de manera conjunta que puedan llevar esto. Una copropiedad. Copropiedad. No, automáticamente lo pierde. Por eso, la manera de adquirir la usucapión es necesariamente dentro de un proceso judicial. Entonces, ¿cómo se demuestra que efectivamente ya no tenía el ánimo de ser dueño la persona que tiene el título? Es dentro del proceso, eso solamente puede valorar el juez. O sea, personas externas al juicio, prácticamente no tenemos injerencia en esa resolución final que es la sentencia. No sé si me explico, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tiene que valorar el juez en ese sentido? Es que el dueño genuino nunca tuvo la intención de hacer un acto posesorio del inmueble y de ejercer su derecho de dueño. Entonces, como él no tuvo el ánimo, él no hizo ninguna mejora, él no pagó el impuesto, él de repente no se interesó en cercar el inmueble, no le dio ningún tipo de interés a lo construido, solamente el que está poseyendo y que no tiene el título lo hizo y lo demuestra en el juicio que lo hizo por más de 20 años. Entonces el juez ordena que él debe ser el dueño por la intención que tuvo siempre de preservar el inmueble. Y la otra persona ya prácticamente dejó sin efecto ese derecho de adquirir de vuelta su inmueble, ¿verdad? O sea, sería la dejadez prácticamente. La intención va ligada a los actos posesorios. Así mismo. Recordemos, ¿cuáles son estos actos posesorios? El acto posesorio sería, uno sería la mensura, pero en este caso no es válido, ¿verdad? El acto posesorio sería
el pago del impuesto, las mejoras, los frutos que de repente él esté preservando dentro del inmueble, las construcciones que realice dentro del inmueble, el pago de los servicios. Esos son los actos, los ánimos que tiene el poseedor de querer mantener el inmueble. Y el dueño ya no lo hace. Y no lo hace por 20 años. O sea, son muchos años. Puede pagar un servicio no siendo titular del inmueble? Esto es totalmente independiente. Estamos hablando de la energía, estamos hablando del servicio de agua potable. Eso puede servir. Claro, eso vas acumulando, ¿verdad? Como una intención que tenés de adquirir ese inmueble. Ejemplo, cuando alquilás un inmueble, ¿quién paga los servicios básicos? El inquilino, ¿verdad? Por más que aún el servicio esté a nombre del propietario genuino, es el inquilino el que vaya a abonar por ese servicio, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace que efectivamente ese inquilino no pretenda usucapir el inmueble? Es el contrato de alquiler. O sea, ahí está demostrando que el dueño siempre tiene la intención de ser el dueño dominial de ese inmueble. Que por una cuestión de tener varios inmuebles, se va y alquila. O sea, una manera de prevenir la usucapión es un contrato, un recibo, el pago del impuesto. Por eso generalmente los dueños de los inmuebles que se alquilan abonan sus propios impuestos. No le dejan al inquilino abonar el impuesto inmobiliario. Eso es un miedo que está generalizado en áreas urbanas. O sea que, digamos, no puede suceder eso si es que la persona, como bien decía, se hace cargo del impuesto, de los servicios, la boleta de agua, de energía está a su nombre. Eso puede interrumpir justamente todo esto. Si abonó, sí. Si tiene las boletas, sí. O sea, todo eso se valora en el juicio. Porque hay personas que dicen, bueno, tengo un inquilino 20 años y independientemente de que tenga o no tenga contrato, entonces esto puede interrumpir. Sí, claro, él tiene que demostrar que él siempre tuvo la intención de mantener su inmueble. Está manteniendo con el pago del impuesto, está manteniendo con los servicios básicos. De repente hay cuidadores, ¿verdad? Uno no tiene la intención de que el cuidador de su estancia pretenda usucapir su inmueble, ¿verdad? Entonces tiene que tener ciertos ánimos el propietario de querer preservar el inmueble. Ir a acercar, demostrar, tener un recibo que él cercó durante los 20 años, que de repente se va y paga el impuesto, que paga un servicio, que planta un árbol, un fruto, ¿verdad? O sea, siempre hablamos de propiedad privada. Propiedad privada. ¿Qué pasa si el predio es del municipio? No se puede. ¿Tierras usucapir fiscales? No se puede usucapir. Tampoco. Inmuebles del dominio público, sea privado, no se puede usucapir. No se puede. Es del Estado. ¿Este proceso cuánto tiempo lleva? Depende mucho de... Depende mucho del juez que valora eso, ¿verdad? Generalmente son los juzgados en la capital de primera instancia los que tienen que valorar todos esos elementos dentro del juicio. Suelo ver conforme, digamos, a la lectura que hacemos de las sentencias que duran más o menos 2 años, ¿verdad? Ese es más o menos el tiempo que tienen para concluir en una sentencia definitiva, ¿verdad? También visto en juzgados del interior, ¿verdad? Donde no tenés un juez de primera instancia, sino tenés multifueros. Multifuero significa que son jueces que entienden de la niñez, lo penal, lo civil, lo que fuere, suele durar un poco más, ¿verdad? Seguramente porque meten algún tipo de incidente o algún tipo de escrito en las personas, porque nadie quiere perder realmente el derecho de dominio, ¿verdad? Claro, me imagino. Es por eso que se habla una brecha de tiempo considerable de 20 años. Y hay que tiene que ser demostrable. Y depende mucho de la voluntad del juez, que tiene que ver todos los elementos para poder ordenar que ya no va a ser tu inmueble, que va a ser el mío, ¿verdad? Por eso te digo, la verdad es bastante objetivo por parte del juez, porque él tiene que ver todos los elementos procesales dentro de ese juicio. Dentro de esto, digamos, se puede considerar que hoy día estamos encaminados a poder, por una parte, por parte de Catastro, poder un poco colaborar con lo que es el proceso de transparencia, de poder formalizar, normalizar nuevamente los números que también concuerden en cuanto a los datos que se tienen. ¿Se está, digamos, acompañando todo esto? ¿Se está entendiendo esto? ¿Tiene participación Catastro en todo esto? ¿En qué tipo de números? En cuanto a al territorio, digamos, a la delimitación. La superficie. Sí, estamos tratando, o sea, por eso justamente estamos un poco más rigurosos en el tema de los requisitos, ¿verdad? Ejemplo, el tema de la usucapión, antes teníamos inmuebles que venían con los planos fuera del juicio y a veces ni coincidía con lo que decía la sentencia, ¿verdad? Y eso es grave. Yo no puedo agarrar y usucapir un inmueble gráficamente que no es el que realmente se decidió en el juicio,
¿verdad? Yo le puedo superponer y puedo generar un poco más de superficie en un lugar que efectivamente ya está un inmueble ajeno, ¿verdad? Si es a eso a qué te referís. Claro, porque puede venir un Claro. agroinversor y a sumarte. Y es fuera del juicio, eso no vio el juez. La usucapión nace y debe morir dentro del juicio de usucapión. Entonces ahí también se tiene que generar los planos, se tiene que generar el aspecto gráfico de ese inmueble que hoy quiero adquirir como mío, ¿verdad? Así en términos simples te trato de definir, ¿verdad? Entonces efectivamente somos más rigurosos en ese sentido porque debemos tener todos los elementos que fueron realmente resueltos en ese juicio y uno de ellos es el plano, ¿verdad? Antes no se tenía dentro del resultado del juicio y era bastante complicado ser objetivos para una repartición administrativa, ver efectivamente de que un polígono descrito fuera del juicio es efectivamente el que el juez ordenó sea ya propiedad de un tercero, ¿verdad? Muchísimas gracias, Noelia, por acompañarnos. Gracias a vos, Edgar. Siempre, digamos, valoramos todo lo que puedan explicarnos aquí porque es un tema bastante importante y sensible también para muchas familias que por necesidad, como bien decíamos también, muchas veces son engañadas. Y bueno, es importante aclarar todos estos puntos para que siempre tengan en cuenta el aspecto jurídico y que puedan seguir todas estas reglas establecidas para que puedan finalmente usar para beneficio suyo. Muchísimas gracias. A las órdenes, Edgar, siempre. Bien, de esta manera conversamos con Noelia Gutiérrez, jefa del Departamento Jurídico de Catastro. En este caso hablamos sobre el proceso de usucapión en Paraguay.